Queridos amigos, sean todos bienvenidos. Noche de viernes, noche de estreno de nuestro encuentro llamado Jugosos Nunca Será Suficiente. Y aunque parezca mentira, ya estamos en el capítulo 12. Es el último capítulo de esta primera temporada de nuestro programa, donde hemos buscado simplemente tener una excusa para juntarnos, para verle el rostro a muchas personas que de una u otra manera hemos ido conociendo en este rumbo del jugoseo, pero que quizás no habíamos tenido la oportunidad de conocer más allá. Hoy nos vamos a despedir en esta primera temporada con dos youtubers internacionales. Uno es chileno y el otro es venezolano. El primero de ellos fue intendente de la región metropolitana, participó activamente en política, se fue a trabajar en organismos internacionales de Estados Unidos y allá se quedó. Germán Quintana se ha convertido con el paso del tiempo en un hombre que a través de YouTube ha encontrado una manera de canalizar ese afán y ese gusto por la música. Lo conocemos a continuación y ojo que el segundo invitado es César Muñoz, desde Estados Unidos, un venezolano que nos cuenta semana a semana de manera muy entretenida lo que es la música en la cata musical. Aquí comienza Jugosos, capítulo 12. Bueno, Jugosos, en este capítulo en el que estamos buscando youtubers internacionales, nos vamos con un chileno que está radicado en Estados Unidos hace algún tiempo. Él fue exministro de Mideplan, exintendente metropolitano, ex subsecretario de Obras Públicas y hoy un youtuber más. Estamos hablando de Germán Quintana, que nos saluda desde su casa en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Germán? Gusto de saludarte. Un gusto, Eduardo, y muchas gracias por esta invitación. ¿Cuánto tiempo ya viviendo fuera del país? 21 años. 21 años. ¿Y eres de aquellos que dicen que echa de menos la empanada a la cazuela o no ha llegado tanto? No, o sea, hay cosas que me encantan de Chile y las extraño, y hay cosas que me gustan de este país y de otros países. Cuando sales de Chile te das cuenta que la verdad Chile es una maravilla, pero también hay otros lugares muy interesantes y te abres un poquito la cabeza, y yo he hecho un poquito de eso. Germán, hoy nos convoca esta afición tuya que te ha llevado a convertirte en un youtuber con dos canales donde das a conocer tu impresión sobre el mundo de la música. De hecho, te veo ahí bien acompañado de vinilos y de un amplificador que ya quiero que me cuentes la historia. Pero antes quiero que me cuentes cómo te empezaste a meter en esto de YouTube, saltar de la política a esto que algunos miran como una locura, pero es finalmente una forma más de comunicar. Porque siempre me gustó la música. De hecho, estudié ingeniería eléctrica en la Chile, porque hubiese estudiado tecnología del sonido, pero en mi época no había en Santiago. Entonces, y vengo coleccionando música desde muy pequeño, y en la década de 90 me puse como objetivo tener la discoteca de mi vida, es decir, recopilar toda la música que venía escuchando desde que soy niño, y lo he hecho. Y tengo, no sé, 6.000 CDs, y bueno, todo tipo de formatos, no voy a entrar en el detalle, pero me he preocupado meticulosamente de ir recopilando todo lo que he escuchado en mi vida. ¿Cuál sería, desde ese punto de vista del viaje musical, cuál sería lo más antiguo desde la experiencia del gusto musical que has adquirido y que representa parte de tu vida? Bueno, yo parto con lo que escuchaba en radio en la década de 60. En mi casa, como digo, en una página por ahí, hay una radio Saba que mi padre compró. No teníamos mucho dinero, pero hay una radio Saba. Y ahí me desarrollé el gusto con las primeras FLs de Chile, estoy hablando de década de 60. Entonces, tengo mucho en la memoria musical los italianos de la década de 60, la nueva ola, el neofolclore, el rock, lo que era Beach Boys y Beatles en esa década, y ya más a fines de los 60 cuando entra Iron Butterfly con Inagada la Vida, Ray Earth con Get Ready, y así voy incrementando, digamos, el acervo musical, y así empiezo a recopilar música, siguiendo ese patrón. Y la verdad, tener la discoteca que uno ha escuchado toda su vida es un ejercicio muy, muy sano. ¿Y ha sido muy difícil encontrar en buenas condiciones discos de aquellos años? Lo que pasa es que partí escuchando discos, pero después, ya en los 80 empiezan a entrar los compact discs. Y me di cuenta que era muy fácil tener ciertos catálogos en compact disc. Y cuando no los encontraba en compact disc, iba ya en la década de 90 a eBay y los compraba por internet desde Chile. Pero rápidamente todo empezó a salir en compact disc, y en algún minuto yo dije, bueno, este es el formato del futuro. Invertí una cantidad enorme de plata en compact disc y ahora me doy cuenta que no valen nada, sino que son los vinilos, pero no importa. Pero mi primer estacionamiento fue el compact, porque era fácil de acceder, y en ese minuto el tema de las rayas y el ruido
realmente ha sido una diferencia. Con el tiempo uno se da cuenta que no es verdad, una buena tornamesa resuelve ese tema. Pero fui digital hasta, yo diría, el año 2005, 2006. Porque además entré en los formatos de alta resolución cuando Sony saca el Super Audio Compact Disc. Ujú. Fui un fan del mini disc, porque para viajar era espectacular, tener un aparatito chico, un reproductor, pero ya por ahí por el 2010 me di cuenta que una buena tornamesa hacía maravillas con el sonido. Y en eso de ahí en adelante sigo lo digital, pero el gusto mayor me lo doy en vinilo. ¿Y cómo viste el salto, Germán, de convertirte en un youtuber con Mundo Análogo? Porque creé un grupo en Facebook, que todavía está, que se llama Los Vinilos que Escuchamos, que puso una sola condición: allí no se podía vender. ¿Cuál era Ujú. mi idea? Reproducir un poco lo que yo veía en foros en YouTube en el mundo, que es mucha conversación sobre la calidad de los discos. No si el disco es primera edición o segunda edición, o si suena mejor o peor, sino que una discusión más técnica. La tecnología del audio en el mundo de la tornamesa y de los amplificadores valvulares es una tecnología artesanal. Hay tipos obsesionados que se reúnen a resolver los problemas que genera la física de un plato de movimiento y una aguja depositada. Entonces, hoy día tú ves tornamesas de $300.000, que no es más que el esfuerzo de unos locos por sacarle el mejor sonido posible a un disco que da vuelta con una aguja posicionado sobre él. A mí eso me encanta, porque el mundo digital lo que hace es construir integrados que van tomando la señal y la transfieren con la menor distorsión posible. O sea, es muy cerrado. En definitiva, tu límite es el límite tecnológico de construir un chip integrado Ujú. que haga ciertas funciones. Ahí no hay romanticismo. En cambio, en este otro mundo lo hay, porque todo puede fallar. La tornamesa está llena de distorsiones, los amplificadores a tubo están llenos de distorsiones, pero son las distorsiones que nos gusta escuchar. Entonces, por ejemplo, hay un amplificador, el Benchmark, que tiene niveles inaudibles de distorsión, de crosstalk, nada. Pero yo los he escuchado, son aburridísimos. Claro. Escucho un valvular y hay algo, hay un tipo de información con distorsión que me llega, que me encanta. Y claro, yo tengo que reconocer que soy un animal distorsionado y por tanto soy mucho más abierto y me produce más placer esa distorsión. Entonces, cuando caes en eso, tú te das cuenta que entras en un universo de gente muy loca tratando de sacarle el máximo provecho posible a una tecnología antigua. Y es ¿Dónde, genial, es maravilloso. dónde hay más distorsión, en la política o en el mundo del jugoseo del audio? Ahora, la política es una distorsión porque juega con venderle una cierta imagen del país, por ejemplo, a la gente, que puede ser correcta o no, Ujú. pero tú trabajas en función, no debería de manipular, pero de instalar tu verdad en otros. En el audio ocurre algo muy similar también, y tú lo ves en los foros en Internet. Por ejemplo, las típicas discusiones en los vinilos, si es mejor una reedición que una primera edición, o la discusión entre lo digital versus lo análogo. O sea, siempre hay una ideología que se nos mete en la cabeza y tratamos de metérsela al resto y la peleamos con todo. Yo creo que hay que ser mente abierta. Hay que realmente estar permanentemente abierto. Por ejemplo, en mi opinión, lo digital va a llegar a igualar lo análogo. Así como en su minuto, la fotografía digital, cuando entra, Ujú. todos los fotógrafos decían: esto jamás va a superar a la película, al rollo de película. Bueno, mira, hoy casi nadie. Realmente un recuerdo del pasado. Yo creo que es inevitable que lo digital se va a tomar el audio, no todavía, pero lo va a hacer porque ha ido aprendiendo y hoy las reediciones digitales son mucho mejores que 5 años atrás. Hay plugins que reproducen el sonido análogo en el software y por eso que hoy día tienes a un Steve Wilson haciendo reediciones, por ejemplo, del catálogo de Jethro Tull, una banda de rock inglesa, que suenan casi mejores que las versiones análogas e incluso mejor. Pero es porque hay un desarrollo tecnológico y porque tarde o temprano las cintas de los grupos que nos gusta escuchar de las décadas 60, 70 no se van a poder reproducir porque se van a romper. Claro, se Eso van a ya romper. está ocurriendo, ya Ujú. está ocurriendo. Sí, ojalá que lo digital se ponga al día. Bueno, evidentemente tienes un gusto, yo también, por los tubos y veo ahí un Así veo. amplificador muy bonito y además tu polera es muy ad hoc. Cuéntame por favor la historia de ese amplificador precioso que está ahí, porque además no solamente los tubos tienen este romanticismo que dices tú, además son muy bonitos.
Sí, sí. Mira, este es un amplificador que tengo un dealer amigo, un vendedor acá, que me dijo, mira, esta es una joya que nadie conoce. Me lo trajo. Estamos hablando de un amplificador de menos de $4.000 ¿Ya? en su minuto. 30 watts por canal con una determinada configuración de tubos puede llegar hasta 50. Bueno, este amplificador, que lo hace un ingeniero naval en su casa, aquí cerca de donde yo vivo, y que usa todos los elementos de conexión de la industria de guerra, o sea, los cables, los tubos, todos digamos, los elementos internos, condensadores, son todos pensados para equipos de defensa. El tipo se manda esto y la verdad este amplificador se ha tumbado amplificadores de todo tipo de 3, 4, 5 veces su precio. Bueno, lamentablemente se está dando cuenta lo que es McGarry, se llama. Se está dando cuenta lo que es y ya no vale 3.800, este ya vale 6.000 y viene otro que ya está en los 9.000. O sea, lo que me dijo mi amigo, me dijo, cómpralo ahora, porque esto va a duplicar su valor en el corto plazo y es lo que está ocurriendo. Yo antes de hecho tenía Macintosh y no quiero hablar bien ni mal de ninguna marca, pero me di cuenta que el detalle y la distorsión Ujú. que esto me entregaba Macintosh no llegaba, Mira, así de simple. y siendo Macintosh una muy buena marca de audio, o Sí, sea, sí, es una para buena establecer. marca. Tiene limitaciones, en mi opinión, en la resolución más fina. En la potencia que entrega, todo eso está muy bien, pero en el detalle de los instrumentos, la tactilidad, yo lo llamo, cuando a mí me gusta una cadena de audio, porque todo no lo hace el amplificador. Ujú. Cuando tú sientes que puedes ir y tocar la guitarra físicamente o tocar el contrabajo o el platillo de una batería, esa tactilidad yo creo que te la da mucho más un valvular que un sistema integrado con transistores y etcétera. Cuéntame, si es posible, de tu cadena de audio, porque ya vemos el amplificador. ¿Qué más lo compone? Mira, este es el Magari. Bueno, esta es una tornamesa increíble, es una tornamesa un lituano, se llama Reed, tiene dos brazos y es una de las tornamesas más de sonido más neutral en el mercado. ¿Qué significa eso? Que transfiere efectivamente lo que está contenido en el surco de un disco sin agregarle, sin colorearlo o Ajá, descolorearlo. Y perfecto. una de sus principales virtudes, un excelente control de velocidad, es de lo mejor que hay. Nada de barata, pero realmente vale la pena meter la plata en esto. Pero ya estamos hablando de una liga más alta, Ujú. no en el nivel de los $300.000, no, mucho menos que eso, pero igual es cara. Entonces, en un brazo tengo un cartridge estéreo y en el otro brazo tengo un cartridge mono. Ya, ¿Por qué? Porque los discos monos tú no puedes escuchar, o sea, puedes, pero claro, pero no no es es la idea. correcto escucharlos en un cartridge estéreo. ¿Por qué? Porque un cartridge mono lee horizontalmente, en este movimiento, un monofónico. Y un estéreo mueve eso y eso, o sea, se mueve en los dos ejes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú escuchas un disco monofónico en una cápsula estéreo, agregas un conjunto de información que no es la que tienes que escuchar, y de distorsión y de acople. Entonces, uno puede resolver el tema colocándole el mono del amplificador si es que tiene esa opción, pero no es lo mismo. Una cápsula mono te reproduce exactamente lo que los ingenieros y los músicos diseñaron en el estudio, ¿Y sin agregarle ruido. cómo están dispuestos los brazos al tener dos brazos? Bueno, uno está en esta posición, con Ya, la de mi brazo, y el otro está en esta posición. perfecto, Entonces yo, cuando quiero mover esto, lo coloco ahí, cuando mover esto, lo coloco acá. perfecto. Entonces ahí escuchas los dos mundos. Y créeme, yo he redescubierto la imagen que la tiene de un disco mono, del sonido monofónico. Y es una imagen especial, distinta a la imagen estéreo. Recuerda que los Beatles hicieron casi todo su catálogo Ujú. para monofónico, no estéreo. Lo que hacían estéreo es un desastre, es de lo peor que hay. Bueno, y es por eso, y tenían un parlante al frente, y George Harrison lo cuenta, y dice, estábamos ahí en el estudio todos rodeando un solo parlante y haciendo la mezcla de no recuerdo qué disco. Eso era la música hasta fines de la década del 60, era monofónica. Ya, Bueno, ¿y qué más compone dime, esa cadena de audio? no lo ves, pero el fono, el amplificador de fono es un Sutherland, que es Ujú. una marca de 8 gringos locos, que también me tocó conocerlo. Y la característica fundamental, no puedo explicar mucho en detalle porque aún no lo entiendo, pero usualmente los amplificadores de fono operan sobre la base del voltaje.
Y para que operen bien, un cartridge tú tienes que colocar en la impedancia, la ganancia, y tienes que hacer un setting antes de reproducir sonido. Los amplificadores de corriente, dentro de un cierto rango, no necesitas ajustar ningún parámetro. Tú pones y listo. No tienes que estar moviendo deep switches así para definir Perfecto. cuál es la impedancia, y una calidad de sonido increíble, pero no sirve para todos los casos. Es un determinado rango, fundamentalmente, yo diría, de salida de MC. Me imagino que conoces la distinción de los cartridges MM, Moving Sí, Magnets, correcto, de sí. Moving Coil. Tiene que ser Moving Coil de salida baja, son los que mejor se comportan con estos amplificadores de fono para corriente, que han estado saliendo mucho más en el último tiempo. Y después tengo el pre-general de las distintas fuentes, que es un Pair Audio. También es un diseño hecho, creo que también en Lituania o en algunas de las repúblicas bálticas, pero construido en Inglaterra, a tubo. El Sutherland ese sí que es todo integrado, digamos, Ujú. no es a tubo. Y el preamplificador en sí mismo, con fuentes separadas, es un Pair Audio que hacen tornamesas y amplificadores excelentes, de muy buena calidad. Entonces tengo una mezcla entre estado sólido y tubos, y una tornamesa, la verdad, maravillosa. Otra gracia de esta tornamesa es que yo la puedo hacer funcionar por correa o por ¿Ya? tracción. Ah, mira. Entonces yo levanto el plato, hoy día está por tracción. ¿Qué es por tracción? Que dos rueditas mueven el disco por contacto. Entonces se mueven las rueditas y eso mueve el plato. Correcto. Pero yo las puedo sacar y le puedo colocar una correa. El sonido es ligeramente distinto en los dos casos. No entiendo por qué, pero esa es la realidad. Y por tanto, yo me quedé con tracción. Tracción es con que venía la primera Garrard, la primera tornamesa en la década 50, o la Sorens suiza, claro que la Sorens era un mix entre correa y tracción. Esta yo la tengo ahora en modo tracción y me encanta, estoy feliz con ese modo. Y faltan los No terminé parlantes. de responder tu pregunta, pero no importa. La primera pregunta no terminé de responder. Los parlantes son Gamut. Hay ¿Ya? una cantidad enorme de muy buenas empresas de parlantes en Noruega, Suecia, Dinamarca. Estos creo que son daneses. Son muy analíticos, tienen mucho detalle. Yo antes tenía Sonus Faber. Sonus Faber es más italiano, es más dulce. Estos son menos coquetos, pero son extremadamente detallados. Menos coquetos. El mejor mix, la mejor mezcla entre lo danés, lo nórdico y los Sonus Faber es lo que hizo Franco Sebin, el que era el dueño de Sonus Faber, y que al retirarse de la firma saca una línea de parlantes y se los tengo. Y tengo otro sistema secundario que utilizo fundamentalmente para los videos que coloco en el canal de Mundo Análogo. Y eso son una muy buena mezcla entre el dulzor de los Sonus Faber y la frialdad de los nórdicos. Pero esto, la verdad, hace muy buen trabajo. Como son analíticos, a mí me gusta mucho, he entrado mucho en el jazz japonés. Y Ujú. dentro del jazz japonés, las grabaciones de un sello que se llama Three Blind Mice, tres ratones sordos, que tienen bandas increíbles. El jazz japonés es un universo en sí mismo. Pero además los tipos grababan con una calidad impresionante. Y de hecho en la carátula del disco te colocaban la posición de los micrófonos y qué micrófonos estaban usando. Ah, mira. Bueno, tú ahí escuchas esos discos de Three Blind Mice y dices, wow, estos están en el estudio, no en la sala de conciertos, están en el estudio. En fin, bueno, eso lo haces muy bien con estos parlantes. Déjame ver si te los puedo. Esos son. Ah, mira, son grandes. Sí, estos son grandes, pero no son los más grandes que tienen ellos. Y estoy bastante contento, la verdad. Germán, déjame hacerte una pregunta, porque veo que tienes unos parlantes grandes en la sala, en el living, al lado del comedor, se alcanza a ver la mesa. ¿No has tenido nunca algún problema de tipo, oye, son un poquito grandes los parlantes, alguien que como que se altere por aquello? No, de hecho, ahora vivimos en una casa independiente, pero hasta hace 10 años, no, 6 años atrás vivíamos en lo que se llaman los townhouses, que son estas Ujú. casas pegadas unas con otras. Y ahí yo escuchaba con otros equipos, con el Macintosh, y claro, los vecinos reclamaban. Todavía recuerdo una señora que una noche, yo vivía solo porque en ese minuto no estaba casado, sentí que golpeaban la puerta así, pero fuerte, fuerte. Y abro la puerta, estaba escuchando música, y una señora me dice algo que no le entiendo. Entonces digo, ¿puede repetir porque no le escucho? Y me dice, bajen el volumen al equipo.
claro, o sea, yo no la escuchaba porque realmente la tenía muy fuerte y como estaba solo, no me daba cuenta. Bueno, después llegaron otros vecinos allí y ahí ya nos pusimos a pelear. Entonces decidimos cambiarnos y nos venimos a esta casa donde podemos escuchar al volumen que queramos y no hay problema. Tu familia comparte el gusto musical. Sí, sí, comparte. Bueno, no hay mucha opción, pero están, están acostumbrados a... Bueno, y ahora tú te pones audífonos muchas veces y la gente cada cual tiene su mundo y todo eso. Eh, En esta etapa de la vida, no te estoy tratando ni de viejo ni mucho menos, pero en una etapa de la lo vida soy. donde ya tus hijos han crecido, ya profesionalmente has hecho lo que has querido hacer, de alguna manera como que has logrado conseguir todo eso, cumplir estos sueños musicales, desde de armar tu colección de discos desde tu niñez hasta hoy, tener los equipos que te gustan, por los que trabajaste, sin tener que haber dejado de comprarle la leche purita a tu hijo para comprarte unos parlantes. ¿Cómo te sientes desde esa perspectiva? De decir, ok, hoy día tengo lo que quiero, escucho lo que quiero, me siento, escucho lo que quiero, lo disfruto. Bueno, es una muy buena pregunta y reflexión la que hace. Yo tengo el privilegio de a estas alturas de mi vida no solo tener lo que a mi juicio suena mejor y por tanto retribuir ese deseo de escuchar la música y tener la música, sino que también tener la capacidad económica. Por ejemplo, así como me puse a recopilar la discoteca de mi vida, Ujú. también me dio por comprar todos esos receivers que en los 70 veía en las vitrinas en Chile y compré Marantz, Sansui, Sony, SAE, Pioneer y los tengo abajo, de hecho, y tengo tres grabadoras de carrete y tengo unos parlantes que me traje de Chile, unos BMW de la serie 600. Y abajo tengo todo lo que es de la década de 70 y una, por supuesto, una DEC Revox, a mi juicio, una de las mejores. Ahora, sí, lo que tú describes es muy cierto, es un privilegio si uno, a las alturas de la vida que yo estoy, tiene la capacidad económica de hacer eso y el lugar donde pueda disfrutarlo. Yo no hago negocio con esto, es mi colección, de repente vendo algún equipo porque ya no hay donde colocarlos, pero claro, es una obsesión bien absurda, pero yo creo que los audiófilos estamos jodidos. O sea, esta cosa no amaina con el tiempo. Hay otras cosas que amainan con el tiempo. Esto no. Esto más bien va como en aumento y si tienes la suerte o el privilegio de tener una capacidad económica para adquirirlo, la verdad es que aprovechar. Finalmente, porque nos pilla ya el tiempo, me gustaría que invitaras a la gente a que disfruten de tu canal de YouTube, de tus canales de YouTube, y les cuentes ahí lo que pueden encontrar. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, la verdad eran tres canales, pero el canal principal es Mundo Análogo, que en un comienzo era todo tipo de música, chilena, latinoamericana y anglo, pero hoy está fundamentalmente dedicada a la música anglo. Y es el que tiene mayor cantidad de seguidores y con el que alimento buena parte del grupo en Facebook, los vinilos que escuchamos. Creé el de música hispanoamericana, Mundo Análogo, música hispanoamericana, para además colocar música en español y mis programas en español, porque hay mucho canal de YouTube donde gente en inglés explica los discos, los equipos, pero casi no hay en Mm. español. Hay un mexicano y un español, no hay mucho más. Entonces yo ahí coloco los programas donde voy explicando. Entonces en ambos hay, la verdad, un espectro de música bastante amplio. Tenía otra música clásica, pero me aburrí porque me bloquean todo. O sea, hoy día casi no venden música clásica y si lo vendes es baratísimo y los tipos se dan el lujo de bloquearte. No, chao, bueno, sorry. Así que bueno, los invito por supuesto a seguir los canales, se van a divertir. Hay un video aburridísimo de limpieza de vinilos por ultrasonido que ya tiene casi 9.000 vistas. No Ah. entiendo cómo, son 50 minutos que son una lata, pero todo el mundo los ve. En fin, van a encontrar cosas interesantes. Bueno, ya se han hecho una idea que tenemos aquí un jugoso premium, ¿no? Con harto conocimiento y con harto tiempo también para dedicarle a esto que es una pasión, finalmente. Al final del día esto es una pasión para todos nosotros. Un gran abrazo, Germán, a la distancia y gracias por acompañarnos en este último capítulo de la primera temporada de Jugosos. No, de nada, les agradezco mucho que me hayan invitado, ha sido un honor y un honor conocerte también a ti, Eduardo. Estamos hablando, cuídate. Un gran abrazo a Germán Quintana. Tremenda explicación que nos daba de muchos aspectos técnicos desde otra perspectiva, ¿no? De lo que es el jugoseo musical. Los invito desde ya a que revisen sus canales para que compartan junto a él este gusto por la música, que es algo tan maravilloso. Y si se trata de música, el siguiente es probablemente un invitado que quise tener desde el minuto uno,
soy seguidor de su canal que se llama La Cata Musical. De manera muy entretenida y en cortos videos nos explica la historia detrás de la música, detrás de aquello que nos gusta disfrutar, escuchar y gozar. César Muñoz aceptó muy amablemente la invitación que le hemos hecho y aquí está la conversación que tuvimos con César Muñoz en La Cata Musical. Muy feliz de tener al invitado que tenemos el día de hoy. Soy un fan de su canal de YouTube que se llama La Cata Musical, donde nos enseña y nos entretiene enseñándonos de una manera muy, muy inteligente, además, sobre la música, que es finalmente lo que nos convoca a todos nosotros los jugosos que amamos los equipos de música y escuchamos nuestras músicas. Podemos ir aprendiendo e ir, además, ampliando nuestro abanico cultural, musical, gracias a él. Venezolano, radicado en Miami, es músico, es comediante, es un difusor, ha estado incluso en el Festival de Viña del Mar. César Muñoz junto a nosotros. Bienvenido, César, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo, un placer estar aquí. ¿Cuánto queda de ese preguntón que era la canción que viniste a defender la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar? Bueno, él no se va desgastando con el tiempo, las canciones tienen juventud eterna, así que queda mucho y quedan grandes recuerdos. El preguntón me valió varios viajes muy bonitos a Europa y ese a Chile que recuerdo con mucho cariño en el Festival de Viña del Mar. César, tú originalmente partes por el mundo de la música, ¿no? Ese es tu principal deleite intelectual. Por ahí comienza tu carrera. Sí, correcto. Y luego saltas al humor, que es una faceta que has desarrollado también. Sí, bueno, mi primer trabajo como músico fue en una compañía de teatro musical que hacía comedia. Perfecto. Entonces, si bien yo trabajaba allí como cantante y actor, mi primera experiencia, yo tenía 16 años, fue mi primer trabajo formal, era estar en escena esperando, antes que el aplauso, esperando la risa. Y la risa tiene algo muy lindo porque la risa no hay forma de que venga de un lugar que no sea honesto. La gente o se ríe o no se ríe. La gente no se ríe por decencia. La gente puede aplaudir por lástima, puede aplaudir por decencia. Entonces, claro, la risa genera algo tan honesto y tan grande que a mí me marcó. Y aunque después seguí mi carrera con la música, en algún punto decidí jugar un poco con el tema de la comedia. Y eventualmente, por un tiempo, se convirtió en mi actividad principal. ¿Tienes un referente desde la música en el humor? Lelutier probablemente es lo que uno más rápido se le viene a la memoria, ¿no? Sin lugar a dudas. El Lelutier y más recientemente, cuando digo recientemente, igual hace ya muchos años, Leo Maslía, a quien vi en vivo por primera vez justamente en Chile y luego en Venezuela. Es otro referente importante, pero Lelutier es mucho más que un referente, pues es una institución, es un gen nuevo que nació para el mundo del humor y de la música. ¿Qué es más difícil? Estas preguntas raras que suelen ocurrir, ¿no? Pero ¿qué puede resultar más complejo? ¿Emocionar a alguien a través de la música o generar a través de un texto una sonrisa? Fíjate que la música es un medio. A través de la música pasa el mensaje. Entonces, fíjate que una pregunta que me hacen mucho es ¿cómo es eso de hacer humor con música? Mira, a través de la música tú manifiestas el amor, manifiestas el dolor, manifiestas la esperanza y manifiestas también el humor. Es sencillamente la forma a través de la cual tú vas a transmitir la emoción. Entonces, antes que de la música o el texto, lo más difícil es concebir la idea. Es decir, ¿qué es aquello que va a sorprender en ese momento a la audiencia? ¿Cuál es esa ocurrencia, ese giro simpático? Y después vemos cómo lo empaquetamos con un buen texto, con una buena canción. César, de todo este tiempo que llevas haciendo La Cata Musical, que es el canal al cual ahora te estás dedicando, incluso porque dejaste de hacer otras cosas, te vi el otro día despidiéndote en Univision, me parece, Sí. despidiendo de ello para dedicarte ya formalmente a La Cata Musical. De todo lo que has hecho hasta ahora en La Cata Musical, ¿qué es lo que más satisfacción te ha dado? Es la sorpresa de la resonancia que he tenido en el público, lo cual incluye esta entrevista que estamos teniendo en este momento, que tú desde Chile me estés contactando, que estés al día con el trabajo. Hay cosas que por la generación a la que yo pertenezco no van a dejar de sorprenderme, porque yo nací sin internet y que hoy yo desde un cuarto de mi casa, que es grabe con mi cámara, que es esta,
unas ideas y las edite con mi computadora y luego le llegue a tanta gente y sentirme tan acompañado, porque lo que yo hablo en la cata musical son cosas que a mí me importan y que en algún momento llegué a pensar que eso era algo que solamente iba a ser un tema personal para compartirlo con 2 y 3 amigos, pero conseguir que ahora tengo tantos amigos con quienes compartir esta información es lo que más me sorprende de todo. Y el nombre Cata Musical es muy bueno además, porque personalmente me gusta mucho el vino. Viniendo de Chile es muy difícil que no me guste el vino. Entonces, convocar como estos dos mundos, la cata, esta degustación, pero vinculado, de hecho, hasta el logo tiene ese nexo. Sí, sí, porque fíjate que el vino, cuando ha tratado de incorporarse en países que no tienen cultura del vino, lo primero que hacen es educar. Entonces empiezan a hacer las catas para que las personas conozcan, despierten el paladar, y por eso es que yo hablo del paladar auditivo. Entonces pasa con la música, que siendo músico, uno sabe de tanta gente tan valiosa que no llegó a ser valorada y que de repente la están pasando mal en la vida después de haber aportado tanto, pero la razón por la cual no lo valoran es que no tienen la forma de entender el valor o el peso que tiene ese artista. Entonces, con la cata yo trato de que las personas empiecen a tomarle el peso a lo que hacen ciertas personas, a lo que hicieron ciertos compositores, o lo que significan ciertos géneros musicales. Por supuesto, esto no puede comenzar con una clase muy profunda, sino que busco un lenguaje muy potable para que todo el mundo se acerque y eventualmente pues, hacer un espacio para irnos un poquito más en profundidad y empezar a entender qué son ciertas cosas. Esto va a permitir que alguien que esté en un concierto entienda que ese bajista que está allí es una eminencia, sin que se lo digan, sin que alguien tenga que pasarle el dato, como puede pasar con el vino. Pon cara de que estás tomando algo importante porque este vino es bueno. Buenísimo. Y no tienes idea. La idea es que tú pruebes el vino sin que te digan nada y digas, oye, este vino es especial. Yo quisiera que pasara lo mismo con los músicos. César, hago una pausa acá en lo de la cata musical y quiero rebobinar la cinta hasta tu infancia. ¿Qué recuerdo tienes tú de la música en tu infancia? ¿Cómo se compenetró en tu existencia? Siempre me llamó la atención. Yo creo que en la infancia todos tenemos esta posibilidad de no estar viciados ni contaminados con lo que se supone que nos debe gustar o lo que se supone que es bueno o lo que es malo, sino que uno se deja atrapar por la magia de las cosas. Por eso los recuerdos con los olores, los recuerdos con los primeros días del colegio, lo bueno, lo malo, nos impactaba mucho. De hecho, algo que a mí siempre me sorprende es que uno recuerda parlamentos de películas en una época que no existían videograbadores. Yo no tenía la posibilidad de repetirla, yo la veía solamente una vez en el cine y no se acordaba de todo porque uno está más ávido de absorber todo. Entonces, claro, dentro de todas esas cosas que uno podía tener, la música para mí siempre generó un efecto mágico y era capaz de llegar a estados de impacto que trato de evocar para poder sentirlo nuevamente. Entonces, siempre, desde los pequeños tocadiscos que tuve, cuando ponían música en la casa, yo sentía que se abría algo increíblemente mágico y llegó un momento que yo quise descubrir cómo se hacía eso. Pero es algo muy natural, no me lo impusieron. Hay la figura que yo siempre la menciono, de un tío que vivió en la casa y él me ponía música, pero él pudo haber puesto música y a mí no interesarme igual. La música sencillamente siempre me intrigó, pero con una fascinación muy grande. Y claro, cuando me dieron la primera guitarra y empecé a tocar, yo no me podía creer lo que fuera. O sea, tocaba una nota y no podía creer que eso sonara. Pues. Y nada, seguí siempre trabajándole y descubriéndole. ¿En qué parte de Venezuela viviste tu infancia, César? En Caracas, en la capital. En la capital. Y folclóricamente Caracas está vinculado con qué ritmos? El ritmo, bueno, por supuesto, como hubo una migración importante en un momento del campo hacia la ciudad, sobre todo con el boom petrolero en Caracas. Caracas es un punto de confluencia de muchos estilos, de mucho folclore del país, que es muy variado en Venezuela. Hay el merengue caraqueño,
es quizás el ritmo emblemático de la capital, que no tiene absolutamente nada que ver con el merengue dominicano y que es particularmente difícil de digerir para quien no creció con esto. De hecho, el preguntón, que es el tema del que hablaste al principio, es un merengue caraqueño que cuando lo llevé a la orquesta de Viña del Mar con el maestro Saavedra, que estaba en la dirección, y entonces yo cuando le entrego el arreglo orquestal, les entrego también un disco. Y él me pregunta qué es eso, que si eso es un playback. Y digo, no, es un ritmo de referencia para que no se pierdan. Y él me vio, pero de verdad de la forma más honesta y decente, como, por favor, no desprecies a estos músicos que están acá. Nosotros tenemos muchos años haciendo esto. O sea, no, por favor. Entonces, bueno, no, era solo por si acaso. Retiro el disco y cuando vamos al ensayo, no pegaron una sola nota. Porque es impredeciblemente complicado, no porque existan notas rápidas, sino porque el acento rítmico está en un lugar donde no es usual. Es decir, nosotros sentimos la música siempre como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Este ritmo está en 5, que ya es un ritmo dispar y el acento está en el quinto golpe. Entonces eso suena como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, claro, les cuesta llevar el ritmo. Eventualmente hicieron el trabajo, estudiaron, pusieron el disco y lo tocaron increíblemente bien. O sea, no voy a hablar mal ni remotamente de la orquesta, pero cuesta mucho. Y este es el ritmo caraqueño. Tú mencionabas que en tu casa de pronto ponías tus discos. Por generación, ¿eres de cassette? ¿Eres de vinilo? ¿Eres solo de radio? Bueno, lo primero que tuve fue el tocadisco de vinilo, que eran los discos de 45. Era Perfecto. Un tocadisco que quizás que era de juguete. Y bueno, después yo tenía muchos discos de 45, después los long play y después pasé a la casetera. Y bueno, y después todo lo que fue la evolución. Pero por ejemplo, yo recuerdo el primer Walkman como lo más alucinante que me podía pasar en la vida. Michael Jackson estaba en su gran momento. Entonces yo escuchando Billie Jean aquí sin que nadie se enterara, eso me parecía alucinante. Sí, maravilla, porque yo tengo 46 años, somos generacionalmente de aquellos que vivimos la transición desde lo que tú has dicho. La canción se escuchaba cuando la tocaban, y si es que la podíamos grabar en la radio y no la marcaban las emisoras, ya era una gran maravilla. Ahora que la tenemos a disposición lo que queramos, cuantas veces queramos, y de la forma, si la queremos ver, vamos a YouTube, si la queremos escuchar, están las plataformas, hay millones de maneras, es un cambio absoluto en la forma de enfrentarnos a la música y a la experiencia musical. Sí, que tiene una desventaja que puede ser superada con mucho orden y disciplina, pero el problema del exceso de información es que dejas de valorar lo que tiene. Por ejemplo, como estudiante, cuando nosotros conseguíamos una versión, porque estábamos estudiando jazz y empezamos a estudiar Charlie Parker, entonces había que conseguir el solo de Charlie Parker sobre el tema Autumn Leaves. Yo tengo un primo que conoce a alguien que colecciona jazz, entonces íbamos todos los estudiantes juntos a buscar con un cassette a esta persona para que nos grabara la versión. Cuando uno ponía esa canción en la casa, tú sentías que el mundo se apagaba, porque ese momento era muy, muy importante. O sea, todo lo que costó para llegar a esa grabación hacía que uno le prestara el triple de atención y que marcara tu vida. Ahora que solo con un clic en el momento que yo decida va a aparecer la canción que yo quiera, hace que exista un cierto menosprecio a la importancia de la obra. Entonces, esa escasez con la que uno vivió, si se le quiere llamar escasez, es algo que nos favoreció. Por eso esos discos de Pink Floyd o el disco de los Beatles o el disco de Queen con el que uno creció significa tanto, porque no había otro disco. Y entonces uno lo gastaba y lo cuidaba para que no se rayara. Entonces hay una cantidad de rituales que involucraban el arte de escuchar música que hoy ya no existen, aun cuando tenemos muchas más facilidades, más equipos, más todo lo que uno quiera. Pero no fue malo crecer con tan poquito. Días atrás hacíamos un capítulo acá a propósito del vinilo y de la experiencia de sentarse a escuchar un vinilo en tranquilidad. Entonces había muchos de generaciones más jóvenes que no lograban concebir esto de que no se puede adelantar, que tienes que terminar de escuchar la canción y si quieres saltar a la siguiente tienes que pararte, mover, levantar la aguja, hacer todo. No es la inmediatez. Entonces es como el reposo del deleite de escuchar una grabación y valorar lo que ahí está, que es un poco lo que tú estás diciendo. Se va perdiendo esa
Sí. como ese rito. Sí, bueno, y eso en general, la música siempre es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Y en este sentido, por supuesto, la inmediatez es algo que está matando absolutamente todo, porque hay un tiempo que no vamos a poder acelerar y hay un tiempo de vida que siempre va a ser el que tenemos. Entonces, esa inmediatez mata muchas cosas. Y no pasa solamente en la música, lo que pasa es que pasa también en la música. Pero ese ritual del vinilo, yo tenía el spray con el trapito, entonces ese olor a alcohol y todo eso formaba parte de la experiencia. Hoy, César, cuando quieres escuchar música, no para estudiar la cata musical, simplemente quieres volver a escuchar algo que te gusta, ¿en qué equipo lo haces? Mira, yo uso mucho estos audífonos que son unos Beyer Dynamic, que son de referencia de estudio. Entonces son unos audífonos de sonido puro. Ujú. No me van a agregar ondas o quitar como hace Bose, que me gusta el sonido Bose, pero esto le cambia la frecuencia para generar un sonido más o menos homogéneo en todo lo que uno escuche. Y yo tengo dos sistemas de sonido, uno Adams y otro Genelec, que son también parlantes de estudios de grabación, y ahí es donde a mí me gusta escuchar música. ¿Y escuchas habitualmente vinilo o de pronto te das la licencia No, también de escuchar? No. no tengo vinilo. Y la razón es practicidad. O sea, digamos, hace 8 años me mudé acá a los Estados Unidos y yo dejé toda mi colección de discos en Venezuela. Todavía digitalicé una cantidad de información que no está en streaming y traje fue un disco duro, pero escucho digital. ¿Duele dejar esos discos en Venezuela? ¿Están a buen recaudo? No más que el dolor por dejar la familia y dejar Es cierto, sí. absolutamente todo. Entonces, claro, pero es parte, claro, sí, me gustaría tener. Y después uno llega acá y empieza a mudarse, entonces todo se hace un poco más impráctico, ¿no? hay esa sensación de que esta es mi casa y aquí voy a quedar y voy a construir el estudio con todos los discos. O sea, ese proceso, cuando uno migra, empieza a cambiar. Entonces, ahora más bien busco tener lo más sencillo, lo menos posible para en cualquier momento poder moverme sin mucha dificultad. Y dentro de la música, de lo que actualmente se escucha, que ha ingresado muy fuerte estos ritmos urbanos, desde el reggaetón en adelante hasta el trap, ¿te gusta lo que se escucha? ¿Te gusta cómo suena? O eres de aquellos Es más, que tienen cierto recelo? no tengo ningún tipo de recelo. Es más lo que me interesa que lo que me gusta. Ujú. Hay un tema histórico. La historiadora Diana Uribe, que me encanta, que tiene un podcast fabuloso, colombiana, hace una referencia que es que cuando descubren las primeras tablillas de la biblioteca de Babilonia, entre los libros había uno donde se decía que las nuevas generaciones estaban en decadencia porque ya no tenían el mismo respeto y no tenían lo mismo de antes. Entonces, si en Babilonia ya estábamos hablando de esto. Y luego cuando salió el ragtime en los Estados Unidos, en el New York Times salió un artículo destrozando esta música que ya no es música. Y lo mismo se dijo del rock and roll, lo mismo se dijo de todo. Uno ve a través de sus propios paradigmas. Entonces, es normal que uno reaccione con las nuevas tendencias y que uno consiga asideros para poderla criticar. Pero esto ha pasado siempre. Entonces, conociendo lo que ha venido pasando, a mí me parece que lo más inteligente es sentarse y tratar de comprender algo que no le pertenece a uno, porque yo no crecí vibrando con esa música. Pero puedo escucharla desde un punto de vista técnico y ver proezas de ingeniería, de capas sonoras que son muy interesantes. Y, por ejemplo, yo tengo una gran sensibilidad armónica. A mí me gustan las melodías agraciadas y estos no son justamente los atributos de esta música, pero no puedo descalificarla. Entonces, yo siempre he hecho un esfuerzo por escuchar cosas nuevas, por escuchar música electrónica. Me gusta mucho escuchar beats. Es una música que me conecta. De hecho, tengo el MPC para programar beats y he estado como aprendiendo a entrar en esto. Entonces, te cambia la forma de percibir la música. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo que dice J Balvin, ya lo que dice Bad Bunny,
a mí no me interesa, yo vivo con mi mujer, estoy tranquilo, yo no estoy para salir a perrear, yo necesito descansar, yo no, entonces claro, yo no me puedo identificar con su discurso, pero si yo tuviera 20 años, quizás mi historia sería distinta, porque tengo un nivel hormonal del que ahora no tengo, que me iba a permitir pues lanzarme con todo eso que estaba pasando. Pero por eso digo, es más lo que me interesa que lo que puedo identificarme, pero no lo descalifico, aunque no me guste algo que estén diciendo, aunque esté en contra del principio que ellos están manifestando, pero bueno, pero todos pensamos diferente. César, ¿y hay alguna banda, algún cantante, alguien que realmente te guste y que lo sigas y que seas fan? Mira, tú sabes que a mí me cuesta ser fan, eh, no es algo de lo que me enorgullezco, pero yo no soy fanático de ningún deporte, de ningún artista en particular, pero me gustan muchos. Entonces, por ejemplo, una carrera que yo seguí por muchos años es la de Bobby McFerrin, el cantante, me parece que es uno de los grandes virtuosos que realmente cambió la historia de cómo utilizar la voz en la música. Soy un gran fan de Queen y del trabajo que ellos, porque crecí con ellos. Caetano Veloso, hubo una época que escuchaba muchísimo al brasilero Caetano Veloso, pero ahora es como voy curioseando, entonces paso un tiempo escuchando algo, después voy escuchando otra cosa. Ya no es un tema de fanatismo, sino de exploración, ¿no? Es como un explorador. Ahora estoy por la Antártida y ahorita estoy en Oceanía y ahora estoy, no sé, voy por lugares explorando. Es maravilloso eso, finalmente a mí me pasa algo parecido a ti, no sigo un ritmo de música en especial, sino que tiene que ver con el estado de ánimo, con las ganas que tenga. Hay días que uno se pega con ritmos, no sé, tropicales, después me dan las bandas sonoras de película, después Exacto. vuelvo a revisar, no sé, a Schubert, o vuelvo al folclore chileno. Qué rico tener la posibilidad de disfrutar todo, ¿no? De no tener que encasillarse. Sin duda. Y lo que sí me gusta es tratar de manejar etapas. Por ejemplo, hablaste ahorita de música para cine y de repente yo entro en la onda de Danny Elfman, que es un compositor que a mí me gusta mucho, el de Nightmare Before Christmas y bueno, es la dupla de Tim Burton. Pero cuando entro en el mundo de Danny Elfman, trato de mantenerme allí un rato. Trato de escuchar varios días seguidos su trabajo y de escuchar varias veces el mismo trabajo porque uno empieza a profundizar en lo que está escuchando. Entonces me gusta ser temático y de hecho yo no recomiendo, pero tampoco pienso que esto sea una fórmula única. Ir saltando de un sitio a otro, por ejemplo, un playlist que tenga de absolutamente de todo, porque yo necesito sintonizarme para profundizar. Es como uno puede tener muchos amigos, pero cuando estoy hablando con un amigo, pues me quedo con él un rato, escucho su vida y me sintonizo con lo que me está contando. Y un poco así con la música también. Otra de las cosas que tú haces profesionalmente o que estabas haciendo era estas suertes de parodias musicales respecto a la actualidad, algo que me parece que es bien vanguardista, utilizar la música, utilizar la ironía, el humor para hablar de la actualidad. Me encantaba, he visto varios en YouTube y son realmente muy buenos, no solamente desde la producción, la letra, la ironía, hay una inteligencia detrás de ello. ¿Cómo surge eso? Un poco fortuito. La historia es que cuando yo estaba tratando de comprender YouTube, porque yo no entendía que esto era un canal, que la gente se suscribía. YouTube para mí era un buscador. Cuando no sabía hacer algo, entraba en YouTube, veía, resolvía y listo, ¿no? Pero cuando empiezo a entender el ecosistema y la posibilidad de que uno tuviese un canal, entonces decido aprender a editar y a montar videos. Y tenía una idea que era el burrito mayamero, jugando con el burrito sabanero, con el burrito Claro, sabanero. Entonces voy hice una camino de parodia. Belén. Ajá, exacto. Esa yo creo que es la canción más internacional navideña que tenemos los latinoamericanos. Es la canción Ajá. que todos conocemos. Entonces, agarro eso y hago una parodia muy sencilla, ¿no? Hablando del burrito mayamero. Entonces, la escribo y
para aprender a editar, pico la pantalla en 3 y hago como 3 personajes, lo grabo con mi teléfono, algo totalmente ingenuo. Pero ese video, las cosas que uno no sabe, como son la botella en el mar, le llegó al presidente de Noticias de Univisión. Mira. Y le llamó la atención. Y ellos estaban haciendo un experimento para un programa de parodias y noticias. Y me llamaron por teléfono y ese mismo día comencé a trabajar con ellos en este piloto que se estaba haciendo. Hicimos 5 programas y no quedó, el formato no funcionó, creo que estaba mal ubicado, el timing no fue el correcto. Pero Jorge Ramos, el periodista, había presentado un número en el noticiero y le había gustado, entonces se decidió probar en su programa de entrevistas, hacer un cierre con música. A todas estas, yo aprendiendo a editar, yo aprendiendo a manejar la cámara, yo trasnochado haciendo tutoriales, viendo cómo se hacía esto. Y entonces los comenzamos a probar allí y funcionó. Y me quedé haciendo ese trabajo por 4 años y medio, que fue un training fabuloso. Pero por eso digo, fue algo muy orgánico y como que una cosa fue llevando a la otra y terminé con ese segmento por todo ese tiempo. Y además trabajas para los Grammy Latinos, los Premios Lo Nuestro, Premio Juventud, también si no me equivoco. Sí. Eso también es otra faceta bien interesante desde la producción y de la industria musical. Sí, y es una manera de estar en contacto con todo lo que está sucediendo, justamente lo que hablábamos antes de la movida de la música urbana y de toda, porque también está, por ejemplo, todo ese espectro de la música mexicana que nació en los Estados Unidos, la música de banda, bueno, y con los Latin Grammys, pues pasamos por todas partes. Ese trabajo mío allí es como guionista, pero por supuesto para poder escribir guiones hay que investigar mucho todo lo que está sucediendo. Después trabajas directamente con todos los artistas, cuando los ayudas a montar los textos, trabajas con los hosts de los eventos. Entonces esto siempre es un aprendizaje, es una ventana grandísima que tengo para poder estar en contacto con todo lo que está sucediendo en la industria, como bien dices. Y César, dentro del proceso Cata Musical, yo he leído entrevistas tuyas donde dice que hay algunos que se demoran una semana de investigación, otros salen en 2 o 3 días, porque tienes que hablar desde el que sabe. Es muy complejo para ti este desarrollo, me imagino que es muy entretenido, pero debe ser complejo de pronto cuando te metes en las historias, descartando lo que es real, lo que es falso, lo que tiene asidero. Sí, yo, claro, siendo músico y teniendo una noción general de cómo funcionan las cosas, tengo las herramientas para consumir la información y poderla procesar para que el que no tenga el conocimiento previo la entienda. Yo creo que esa justamente es mi labor. Es decir, obviamente, nadie puede saberlo absolutamente todo, pero tengo como atrapar la información. Ahora, el proceso es tedioso cuando hay muchas contradicciones, porque sobre todo en Latinoamérica no se registra de la forma tan meticulosa como, por ejemplo, ha registrado su historia en los Estados Unidos. Que también eso es parte de la razón por las cuales me gusta hacer la cata musical. Cuando uno quiere saber algo sobre Louis Armstrong, sobra información, documentales, libros, es personas que le dedicaron su vida a estudiar la vida de esta otra persona. Cuando me voy a Latinoamérica es mucho más complicado levantar la información, entonces hay que conseguir artículos de periódicos, entrevistas, algún libro que uno no sabe si realmente es o no es cierto lo que están diciendo. Entonces lo que agota es el no saber y el tener que seguir indagando, pero al mismo tiempo es lo fascinante, porque es lo que te abre el camino. Y en la medida que más va uno enterándose de cosas, empiezas a atar cabos de una forma más fácil. Pero sí, es un trabajo y es el trabajo. Y sí es entretenido y también es exigente y agotador ir conociendo. De todas maneras, yo incluso en algunos videos los digo, mira, esto es lo que yo he conseguido. Luego viene otra parte que es muy interesante, que en los comentarios aparecen personas que dicen tener de fuente directa cierta información y te sorprende lo que te van contando. Por ejemplo, dicen ser hijos de la primera persona que realmente cantó determinado tema o que son sobrinos del verdadero compositor a quien le robaron la canción. Entonces salen todas las teorías conspiratorias, las cuales me encantaría recopilar y hacer un especial solamente de las teorías de conspiración.
¿Hay alguna historia que te haya... Yo, por ejemplo, lo de la bamba o lo de la cucaracha que ha subido recientemente, la historia que hay detrás que uno no se lo hubiese imaginado jamás. ¿Te ha sorprendido de pronto llegar a un dato y decir, no lo puedo creer? Claro, y sobre todo cuando me voy o sea, tengo la intuición de que estas melodías sencillas, sobre las que nunca vamos a pensar sobre el compositor, son las que guardan la historia más fascinante. Y por eso la cucaracha, y por eso el cumpleaños feliz, por eso la bamba, que dice, pero alguien tuvo que hacer estas canciones, esto no vino en el ADN. Entonces, con esos temas sencillos, siempre hay sospecho que debe haber un camino. Hay temas que se pierden en la historia, como que sencillamente eran dominio público cuando se rescataron por primera vez. Bueno, en el caso de la cucaracha, pero por ejemplo el de Estrellita, que es Estrellita, ¿dónde está? Ese se pierde en Europa, no sabemos realmente, sino que Mozart en algún momento lo tomó, hizo las variaciones sobre el tema, pero me causan particular fascinación estos temas menospreciados por lo accesibles y el hecho de que están allí, han estado ahí siempre. César, finalmente, ¿qué te va quedando por delante? ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos ahora ya que eres un youtuber hecho y derecho? Bueno, claro, yo nunca siento que uno llega. El éxito no está definido en un lugar específico, ni de suscriptores, es un camino que siempre va andando. Yo tengo muchos planes con la Cata. Ahorita estoy estructurando la escuela virtual para no músicos. Es una escuela de música para no músicos, donde va a haber un programa de desarrollo auditivo. Es decir, la persona quiere tener un mejor oído para poder apreciar mejor la música o para tocar un poco del instrumento y sacarse ese clavo de vida que tantas personas tienen. Yo siempre quise tocar un poco de piano, siempre quise. Entonces, claro, cuando van a una escuela de música, dice, bueno, son 3 años de teoría para después pasar a esto. Ya un momento en la vida uno no le da para eso. Pero también quiero que sea algo que les permita comprender profundamente lo más sencillo que puedan abarcar. Entonces, desde eso comencé con las conferencias, porque me gusta el escenario, me gusta el trabajo en vivo, sentir la gente. Hice la primera el viernes pasado en un centro cultural, aquí en la inauguración del mes de la Hispanidad en Miramar, y fue hermoso tener ahí tantas personas escuchando historias de la música. Entonces, el proyecto de las conferencias y el show en vivo, el show multimedia, es otro aspecto de la Cata. Y luego las nuevas series que vaya desarrollando dentro del canal. Pues. Bueno, es más que recomendable el canal, personalmente lo sigo, yo los invito a ustedes también a que lo sigan y si se quieren incorporar a la comunidad de Patreon para poder financiar esto, porque estas cosas hay que manejarlas como si fuera un negocio, también está hecha la invitación. Antes de despedir, quiero decir que tengo la oportunidad de trabajar con varios acá en Chile, hay muchos venezolanos actualmente viviendo y tengo la posibilidad de trabajar con un par de ellos y me dijeron que por favor te recordara Alpargata Cantorum. La Alpargata Cantorum es esa coral de teatro musical humorística, que fue mi primer trabajo y que muy inspirada en Lelutier y fue lo que marcó lo que conté al principio, pues donde conocí yo el aplauso y la risa y la música sucediendo todo al mismo tiempo. Una época muy linda porque además era un movimiento underground que tenía una repercusión mainstream porque llenábamos muchos teatros. Yo era sencillamente parte del elenco, estaba muy joven, pero una experiencia que indiscutiblemente me marcó. Así que ya cumplo con mandarte el saludo de muchos venezolanos acá y agradecerte una vez más la gentileza de estar con nosotros en este Jugosos acá desde Chile. Es un lujazo que pasen este tipo de cosas y tu invitación. Así que te lo agradezco profundamente. Un gran abrazo a la distancia, César. Seguro, que estés muy bien. Agradecido. Creo que estamos terminando esta temporada de gran manera con 2 tremendos invitados. César Muñoz, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias por permitirnos también conocerte un poco más. Lo mismo que Alex Intendente Quintana desde Estados Unidos. Gracias también a todos los que han ido aportando. Hay muchos invitados que han quedado ahí guardados en mi libreta, que me acompaña aquí siempre. Y aquí tengo varios nombres que ustedes mismos nos han propuesto, que probablemente van a ser parte de la segunda temporada. No les voy a decir cuándo vamos a tener esa segunda temporada, esperamos que sea muy pronto,
pero las ganas de jugoseo van a seguir. Probablemente a través del canal vamos a tener algunas especiales en este interín entre una temporada y otra. Si quieres proponer invitados, si quieres proponer secciones, ideas para una segunda temporada, hazlo por favor a través de nuestro correo electrónico jugososlatam@gmail.com. Ahí está, aparece en pantalla de todas maneras. Gracias a todos los que han colaborado por la buena onda, a los que han sido parte de estas entrevistas y a todos. Así que será hasta la próxima, les estaremos contando cuando haya más novedades. Cuídense, se apaga la música.